nosotros es un placer recibir en esta mañana a Eduardo Sanz Lobatón, miembro de la dirección ejecutiva del Partido Revolucionario Moderno, a quien aprovechamos y felicitamos por su cumpleaños, que en el día de ayer lo estuvo celebrando, y viene hoy a hablar con nosotros dentro de ese marco de la felicidad de su cumpleaños. Eduardo, bienvenido y felicidades. Muchísimas gracias, contento de estar con ustedes. Yo recuerdo que vine los primeros días de inaugurado este programa y contento de estar entre amigos y gente emprendedora. Cuando estábamos fresquecitos todavía. Así es. No había tanto anuncio como ahora. No, porque sigan viniendo. Sí. Veo las cosas buenas, de verdad. Eduardo, ayer en las redes sociales había cierto debate entre algunos juristas sobre el tema del caso de Odebrecht. Incluso en el interior del periódico Listín Diario había unos comentarios sobre algunos de ellos, y uno específicamente, Eduardo Jorge Prats, dijo que el acuerdo que se ha llegado en el caso de Odebrecht fue el mejor en materia penal que ha hecho la República Dominicana. Yo soy bastante crítico de ese acuerdo y yo no quisiera pensar que esa es la realidad de la República Dominicana. ¿Cuál es tu opinión como abogado de lo que ha sucedido? Yo contribuí en algo con ese debate ayer, porque me unen lazos de amistad y de ejercicio profesional con Eduardo Jorge, con Olivo Rodríguez, con Miguel Valerio. Y con Miguel Valerio, que fueron algunos de los apologistas de ese acuerdo del proceso penal abreviado entre la Procuraduría General de la República y la empresa Odebrecht. Mira, definitivamente lo primero que yo le decía a los colegas es que no entendía su entusiasmo frente a este acuerdo, porque el acuerdo no se conoce en detalle todavía. Entonces, para uno calificar algo de virtuoso o no, tiene que conocerlo a fondo. Lo segundo que a mí me preocupa del acuerdo, todavía no estoy entrando en consideraciones jurídicas. Lo primero, que no lo conozco, no lo he leído. Lo segundo que me preocupaba, y yo se lo decía a los colegas, era que esa cultura de la conciliación o del acuerdo, que es una naturaleza del derecho anglosajón, del derecho de los sistemas sajones, que para economía procesal, para economía del proceso y para buscar disuadir la política criminal, y esa es la esencia de los acuerdos con los ministerios públicos, disuadir la continuación de una empresa criminal. Por eso esos acuerdos famosos, que sea administrativo. Esos acuerdos famosos con los delatores de la mafia, que había un miembro de la mafia que delataba, entonces ese miembro de la mafia lo exoneraban, pero eso rompía la industria criminal de la mafia. O sea, se sacrificaba el proceso penal con ese actor para detener un proceso en marcha. Yo le decía a los colegas que en este caso ese principio de disuadir la política criminal no aplica, porque ya el delito se admitió. Y evidentemente la empresa Odebrecht en toda América Latina está en una situación muy precaria de imagen pública, etcétera, y sería cualquier gobierno que le quiera otorgar un contrato a Odebrecht hoy, yo creo que se lo pensaría muy bien. Entonces, ahí hay otro problema. Y lo más importante desde el punto de vista jurídico es que en materia sancionatoria penal en República Dominicana, nuestros procedimientos son muy específicos en cuanto al quid pro quo o a lo que se tiene que buscar. Y lo principal de esto sería la colaboración que Odebrecht haya otorgado o vaya a otorgar sobre la gente que recibió el dinero para vender a este país. Pero esa es la frase. Si yo me diera cuenta en los próximos días, y ojalá que el Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, sea ese el motivo que lo haya llevado a esto, un profesional a quien yo conozco muy bien también y de quien espero lo mejor. Ahora bien, si Odebrecht dice mañana que esos 92 millones de dólares se lo dio a Perencejo, a Sutanejo y a fulano por tal gestión, entonces el acuerdo es una maravilla. Y yo me quito el sombrero ante estos colegas que tienen ese entusiasmo. Porque si nosotros conseguimos, olvídate de los 180 millones de dólares que van a pagar en 8 años, porque ese es el negocio de Capaperro. Robo de contado y devuelvo a plazo. Pero hay gente, hay gente que pone como ejemplo que en otras naciones, como Estados Unidos, como Brasil, como ¿cuál fue el otro? Ecuador, Panamá, se llegó a un acuerdo a 22 años. Entonces ellos dicen, ponen como ejemplo los dos acuerdos. ¿Qué tú opinas? Mira, de eso? Lo primero es que el mal de muchos es consuelo de pocos. Exacto. Pero además, en esos países que mencionas, ya hay gente presa, ya hay gente procesada. Y la colaboración de Odebrecht en esos países le puso nombre propio. Si aquí Odebrecht dice que el dinero se lo dio a Juan Pérez,
o a fulano de tal, ya a mí la preocupación financiera sería secundaria, porque lo importante aquí es disuadir la política criminal, no que nos devuelvan el dinero, porque no hay dinero para devolverlo. Y la homologación. No, pero además, con este tema de la persecución, otra cosa que yo le puedo decir a ustedes como abogado en ejercicio de más de 15 años, es que yo nunca he vivido un proceso donde el Ministerio Público, en una etapa tan preliminar de una investigación, Ya llegaron a un acuerdo. ustedes están proclive a un acuerdo. Yo tengo procesos que tienen años en los tribunales, yo se lo decía ayer, porque casualmente algunos de esos procesos es ejerciendo con esos colegas, de la misma barra nosotros. Es normal que, o sea, yo decía, que un acuerdo... este acuerdo así tan precipitado, y vuelvo y digo, yo quiero dejar una brecha de optimismo con la colaboración, porque si Odebrecht da los nombres de quienes vendieron a este país, entonces el acuerdo tiene sentido. Pero si no los da, Pero ahí, es una dentro burla. de eso, a ver si tú me aclaras una duda. Hay un acuerdo de confidencialidad, que tú hiciste mención al principio. Si Odebrecht da los datos, da la información, da los nombres, primero, ¿caen dentro de ese acuerdo de confidencialidad o nadie nunca se va a enterar de eso? Mira. Y la segunda parte es, dentro de ese contrato también menciona de que los funcionarios de la empresa no van a ser perseguidos ya, a raíz penalmente a raíz de ese acuerdo. ¿O estoy equivocado? Estoy de acuerdo. Mira, ¿Ángel Rondón es funcionario de esa empresa o no lo es? Porque eso nunca se terminó de aclarar. Mira, primero, déjame decirte que deberá haber un acuerdo de confidencialidad en cuanto a la colaboración. Ningún delator, en la historia de los procesos jurídicos penales, va a querer que se sepa quién delató. Ahora, aunque Odebrecht no diga públicamente, yo delaté a fulano de tal y a mengano de tal, si cuando la Procuraduría General de la República inicia acusación formal, lo hace con un fundamento claro y lo hace extendiendo a un grupo de personas con pruebas reales, entonces ya a mí no me molestaría tanto el acuerdo de Odebrecht. Porque evidentemente yo creo que el proceso de recolección de pruebas va a demostrar, aunque no sea de manera fehaciente, que Odebrecht ha colaborado. Si Odebrecht colabora con los culpables de este soborno, porque Odebrecht compró, pero alguien nos vendió. Entonces, si los que nos vendieron son acusados de manera formal, entonces el acuerdo a mí no me molestaría tanto. Evidentemente es un precedente, que yo lo decía también, los acuerdos como este, cuando son homologados por la judicatura, se convierten en una especie de jurisprudencia, en un precedente. Entonces el precedente para el país, de que después de que usted soborne, de que usted comete actos de corrupción, porque el soborno es uno de los delitos tipificados con esto, pero aquí hay asociación de malhechores, aquí hay perjurio, aquí hay también prevaricación, o sea, lavado hasta cierto punto. Lavado de activos. Entonces, aquí hay una serie de delitos que de algún modo estamos excusando frente a esta situación. Frente a la pregunta pero hay que tú citas, y Iván te corrobora para que continúe y luego le respondas a Iván para no sacarte. Tú hablas de varios delitos. ¿Qué sería entonces lo más conveniente? Porque sabes que hay unos delitos que tú, mira, lavado son 8 años máximo. ¿Qué debe caer ahí? Mira, dentro de la política criminal de un Estado, yo vuelvo y repito que lo principal es disuadir la práctica. Si nosotros estuviéramos trabajando para la Procuraduría General de la República, yo me concentraría en que este país, todo el que vaya a una función pública de hoy en adelante, le tema al precedente de Odebrecht. Y de la única manera que le vamos a temer al precedente de Odebrecht es si se procesa de manera estricta y en los delitos que más carga sancionatoria tengan, como tú bien apuntabas. Porque si tú cometes asesinato, cometes robo y cometes golpes fuertes y te procesan por golpes fuertes, entonces te están ayudando. ¿Tú entiendes? Evidentemente es a cada sanción ir a la pena mayor. Y yo creo que ese es el proceso que tiene de frente la Procuraduría, que tiene de frente el gobierno, porque lamentablemente, y eso no es culpa del procurador ni de ningún ministerio público, la estructura constitucional lo pone como un dependiente del presidente de la República, lo cual no debiera ser. Yo vengo abogando por la independencia del Ministerio Público hace casi 20 años, desde cuando era estudiante. Como todavía no hemos llegado ahí, a Danilo Medina, al gobierno de Danilo Medina, es que más le interesa que haya contundencia en este caso. Le debe interesar. Porque de lo contrario, miren, yo ayer fui a firmar el libro verde que se puso en el Parque Independencia como muestra de estas iniciativas
de la lucha contra la impunidad y lo que dice esa encuesta que ustedes comentaban también hoy, en este país está sucediendo algo. En este país hay un hartazgo, hay una indignación que a mí me preocupa mucho y me llena de optimismo. Me llena de optimismo porque el país se levanta. Y me preocupa porque esa indignación se puede llevar de encuentro muchas cosas y pudiéramos caer en un populismo, en una indignación que no ha tenido buena factura en otros países de América Latina. Y yo creo que está pasando alrededor del mundo ahora exacto, mismo. Yo creo que Danilo Medina y que a todos los empresarios, los gremialistas, los sindicalistas, la gente que le interesa la política, a ustedes los comunicadores, señores, en este país tiene que acabarse el cohecho, el soborno. Aquí tiene que acabarse que un periodista que no se le conoce ninguna actividad comercial de buena primera sea multimillonario. Aquí tiene que acabarse que el hecho de o que un político que no, o un político que no tenga que volver a trabajar. Menciono periodista por decirlo, pero también una persona que de buena primera, un ingeniero o un administrador de empresas sin industria, sin trabajo, 5 años en un gobierno, 6 años en un gobierno, y entonces tiene 500, 600 millones de pesos. Eso no puede. Eduardo, se ha cuestionado en muchos sectores, yo soy uno, de que veo muchas veces la parte de la oposición política a veces como tímida en algunos reclamos, y vemos que la sociedad civil y un gran grupo de la sociedad dominicana, como tú dices, está harta de lo que está pasando, es que ha asumido una bandera, pero no hay otra forma de usted expresar esos cambios y de materializarlos si no es en la política. Entonces, ustedes los políticos, Eduardo, ¿qué van a hacer? Porque se le nota una actitud pasiva muchas veces con estos temas. Mira, primero, mi primera condición es la de dominicano, después la de abogado y después me gusta la política. Ahora, yo te voy a decir que yo no coincido contigo. Primero, la sociedad civil se ha empoderado de este tema y gracias a Dios que lo ha hecho. Eso no excluye a nadie. Ahora, también hago esta advertencia. La hago a mis compañeros y lo hago a todo el mundo. Los políticos que no se pongan al frente de esta lucha contra la impunidad simple y llanamente pasarán a ser irrelevantes. Llámese como se llame. Y también es bueno que tú recuerdes que cuando Luis Abinader postulaba por la presidencia, se hizo todo un video y una explicación del caso de Odebrecht, que inclusive fue prohibido en los medios de comunicación. Nosotros hicimos un video del caso de Odebrecht, hablando claramente, inclusive de este señor, el asesor, que lo condenaron a 8 años. Mira, si esto fuera un país con algunos niveles de institucionalidad, Danilo Medina tuviera serias dificultades en el día de hoy. Porque uno de tus principales asesores que lo condenen a 8 años por este tipo de tratativa, y aquí no pasa nada. Pero bueno, nosotros lo denunciamos, lo dijimos. La única institución que hizo una querella en contra de Odebrecht, que hizo una denuncia pública, un proceso judicial, fuimos nosotros. Sin importar que eso pudiera afectar a gente de su mismo partido. Ah, no, pero es que espérate un momento. Los partidos políticos no son órdenes religiosas. Y un partido político que tiene cientos de miles de dirigentes, lamentablemente tiene que haber varios bellacos. Y yo soy el primero. Oye, yo soy el primero que quiero que si hay un miembro de la organización a la que yo pertenezco que haya cogido soborno, que vaya a la cárcel, que sea sancionado, que lo expulsemos. Porque mire, yo tengo 4 hijos y lo único que yo le quisiera dejar a mis hijos es un buen nombre. Y si yo estoy sentado contigo en una mesa y tú estás cogiendo dinero, no solo tú eres un criminal, sino que tú estás jugando con mi nombre. Claro. Eduardo, ¿tú entiendes? Y a eso no hay derecho, sean del PLD, sean reformistas. Inclusive yo conozco mucha gente en el PLD que son gente seria. Pero ¿por qué y esa gente debe estar preocupado, porque si nosotros estamos aquí sentados y él está cogiendo un dinero que tú y yo no tenemos nada que ver, óyeme, tú y yo tenemos que pagar por el dinero que está cogiendo él. No. Pero a ti no te preocupa, y digo a ti de manera personal para que no tengas que responder por el partido, ¿no le preocupa el hecho de que esto se esté encasillando a solamente Odebrecht? Hay otras constructoras con contratos, no voy a decir más grandes porque Punta Catalina es lo más grande que hay. Yo ayer hablaba con uno de los abogados con los que teníamos el debate, mi buen amigo Julio Curi, y Julio me decía eso. Julio me decía, pero nada más Odebrecht y los tucanos y las sobrevaluaciones de tal contrato y todos los problemas que hubo en obra pública. Y yo le decía, Julio, tú tienes muchísima razón. El único problema es que Odebrecht es el único que ha dicho públicamente que entregó $92 millones para que le dieran contrato y que lo admitió en la justicia norteamericana, en la justicia brasileña y en la justicia suiza también. Pero eso es otra cosa. ¿Por qué estamos tomando la palabra de el ladrón
como algo ya hecho. Bueno, ¿Por qué estamos asumiendo de que por los el 92 millones por el son 92 principio- millones? El principio jurídico de la confesión de parte es relevo de prueba. No es que, o sea, Odebrecht no es lo único. No es para mí ni siquiera lo más grande que ha pasado aquí. Sin embargo, es un buen sitio para empezar, porque ya ahí está claro que hubo soborno. Y ese es el gran problema que tienen algunos apologistas dominicanos que quieren echarle tierra a Yo esto, no voy- pretenden que se olvide, pero Yo no mira, quiero defender. yo creo que va a haber un antes y un después en el proceso político Yo dominicano no quiero defender de, ya. de Odebrecht. Ya, yo no quiero defender a mi clase, porque tú ahorita dijiste muchos periodistas que no pueden justificar. Pero No, no, aquí- yo dije periodista político. Pero tú no empresario. crees que esto debiera No, espérate, ser- que yo no quiero pelear con los No, periodistas. no, está bien, pero tú vengas no, así con los crees, periodistas. que esto debiera ser la caja de Pandora, que aunque ya perimieron y demás, poner en un paredón a mucha gente que no de este gobierno, ni del PRD, ni del PLD. Aquí hay gente de los gobiernos de Balaguer Mira. que nunca en su vida han vuelto de un golpe. ¿Tú no crees que debiéramos poner en un paredón muchos temas e Mira, investigar? yo- Por ejemplo, el caso Corde. Mira. En este país, cuando se quiere hablar seriamente de la corrupción, lo primero que hay que promover es un acuerdo de colaboración entre el Ministerio Público y la Dirección General de Impuestos Internos. Va a ser unos crudos. El día que eso pase, A cruzar datos. usted verá el problema. Porque es que yo no comprendo cómo en una sociedad que pretende ser organizada, usted viva de una manera desproporcionada a los impuestos que usted paga. Porque no puede ser. O a lo Usted- que en teoría uno gana. No, pero no en teoría. Es que si tú pagas poco impuestos, entonces tiene una tarjeta de crédito que consume muchísimo dinero. Entonces vive una vida lujosa. Pero ¿y cómo es? Vive en un penthouse. Vive como entonces. Yo creo que, por eso que a veces yo entiendo que nos falta mucho por caminar. Y me siento también con un gran optimismo, porque hay un despertar de esta sociedad. Y yo, mira, yo antes de ayer estaba en una reunión con mi buena amiga Farideh Raful y hablábamos de algunas cosas. Y yo le decía, mira, tú sacaste 17,000 votos por una razón que es la misma que este país está marchando. Y no se trata de los votos, de su figura política, ni del trabajo que haya hecho, que lo hizo, sino de que este país quiere cosas diferentes, quiere comportamientos diferentes. Y estos amigos del gobierno y los de la oposición que estén involucrados, no van a comprender que esta marea ya no la detiene nadie. Ya no la detiene nadie. Entonces, yo creo que ya el mercado electoral dominicano va a demandar estos cambios. Y el que no se ponga delante de ellos va a pagar un precio muy caro por eso. Ya para salir en los últimos minutos de esa parte legal de Odebrecht, tu futuro político. Tú mencionas a Farideh Raful, acaba de ser electa diputada con la mayor cantidad de votos. ¿Vas a ir contra ella si ella decide lanzarse a la senaduría? Mira, tú sabes que estábamos... Eso estamos hablando de 4 años, pero... No, mira, estábamos relajando con eso ella y yo el sábado. Y yo te voy a decir lo siguiente. La concepción que yo tengo de la participación política no es detrás de cargos. Es detrás de influencia para hacer cosas que yo considero que estén bien. Y yo le decía a Farideh, se lo he dicho a Paliza, se lo he dicho a David, se lo he dicho a Wellington, a Gloria Reyes. Tu generación. A muchísimos otros jóvenes de mi generación que tenemos algún tipo de influencia. De que lo importante no es quién, sino que ¿Para qué? ayudemos a transformar este país. Y cada quien desde donde mejor pueda. Yo no te puedo decir que voy a volver a aspirar, no lo sé, falta demasiado. Yo honestamente estoy concentrado ahora mucho en el ejercicio jurídico y estoy tratando de escribir y estoy tratando de hacer otras cosas. Evidentemente voy a seguir participando, pero si le toca a otro por circunstancia o por oportunidad, yo voy a estar militantemente con el otro, como lo hice ahora. Mi partido decidió que por una razón u otra Alberto postulaba mejor la candidatura y yo lo apoyé decididamente. Mi problema no es ese, de que me toca a mí o de que yo quiero tal cargo. No, yo creo que lo que hay que cada quien influir. Ustedes desde aquí, desde los medios de comunicación. Yo cité tu punto en la mesa porque sin duda había números y se conocían números. Tu estructura política, ¿cómo está ahora mismo? ¿Qué te dice? ¿Cómo se ha mantenido a partir de que, bueno, quieras o no, hubo un corte de ala en el momento que ustedes estaban despegando? ¿Cómo tú...? Mira, más que un corte de ala, yo siempre he creído... No, eso lo dije yo, no te No, vas a poner a está pelear bien. con tu partido. No, mira, yo siempre he creído que las fortalezas vienen de las injusticias. Porque yo no te voy a negar que desde mi punto de vista ese proceso no fue justo y que yo soy crítico con ese proceso. Lo que pasa es
que por encima de mi particularidad estaba el bien general que estamos tratando de lograr. Entonces, a veces uno tiene que entender que hay cosas que son más importantes que uno. Ahora bien, yo me mantengo activo, yo me mantengo participando y yo creo que el ánimo de cambio que hay, si nosotros logramos abrazarnos a esa sociedad civil indignada, abrazarnos a ese ánimo de cambio, este país va a tener nuevos actores políticos muy rápido. Gracias, Eduardo. Gracias a ustedes, señor. Eduardo Sanz Lobatón, dirigente del Partido Revolucionario Moderno, estuvo con nosotros en esta entrevista central de Diálogo Urgente. A ustedes, feliz resto del día. Continúen con la programación de TV Radio Americana.